Muy buenas tardes, estimados participantes. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, les damos la bienvenida a una nueva telecapacitación. Es un gusto tener nuevamente con nosotros a la licenciada especialista Sonia Palomino Quijada, enfermera asistencial del Servicio de Neumología, quien presentará un tema muy importante y de interés especial para todo el personal de enfermería. Ella expondrá cuidados de enfermería en la toma de muestra de beca por aspirado gástrico. Queda con ustedes la licenciada Palomino. Puede empezar, licenciada. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Pero vamos a tocar un tema hoy que es muy importante para el personal de enfermería asistencial, que es la toma de muestra en aspirado gástrico para una baciloscopía y determinar si es que es positivo o negativo en caso de los niños sospechosos de tuberculosis. Vamos a ir recordando sobre todo una guía de procedimientos ya aprobada por la institución en el 2021 con resolución directoral 083-2021 DG, Instituto Nacional de Salud del Niño. Esta guía de procedimiento asistencial de enfermería en la toma de muestra de BK en jugo gástrico nos da las especificaciones técnicas que se deben de considerar para la misma. ¿Qué es la toma de muestra por aspirado gástrico? Como su nombre lo dice, es el aspirado gástrico por sonda nasogástrica, que es una técnica invasiva que se realiza insertando una sonda nasogástrica flexible y suave por la nariz a través de la fosa nasal hasta el estómago del paciente y extraer una muestra gástrica para su confirmación microbiológica, que es la baciloscopía, conocida por nosotros como beca. La finalidad es brindar al personal de enfermería una herramienta necesaria para la recolección de muestra de beca en jugo gástrico en pacientes pediátricos de acuerdo a los conocimientos actuales que tenemos, ¿no? Para poder diferenciar el diagnóstico o confirmar o descartar. El objetivo es estandarizar un procedimiento seguro, eficaz y de calidad que garantice la toma de muestra de beca en jugo gástrico a los niños sintomáticos respiratorios que no saben expectorar o que no pueden expectorar, para detectar bacilos de Koch en el esputo ingeridos mientras se encuentran en el estómago. Las indicaciones son en niños menores de 5 años que no pueden expectorar, en aquellos en que no se consigue, pese a haber inducido la tos, no se puede conseguir una expectoración. Y nuestras consideraciones generales que debemos de tener en cuenta es que el paciente debe estar en ayunas. Debemos de verificar si la zona nasogástrica se encuentra en el estómago del paciente. Debemos realizarlo, este procedimiento, en las mañanas, cuando el paciente está todavía en posición acostada y el paciente tiene que estar hospitalizado. Nuestras contraindicaciones son en caso de pacientes con fracturas de cráneo, fracturas faciales graves, en nariz, estómago obstruido, varices esofágicas, obstrucción de vías aéreas y trastornos de coagulación, porque se puede producir metastasis y ensangrado masivo en algunos casos. El personal que interviene son las licenciadas de enfermería y nuestro personal de apoyo, es las técnicas de enfermería. Nuestros recursos materiales, vamos a tomar en cuenta los equipos biomédicos como el oxímetro de pulso para poder monitorizar a nuestro paciente, el estetoscopio, que es un medio que nos ayuda a corroborar la colocación correcta de la zona nasogástrica, y nuestro coche de procedimientos que va a contener los materiales que necesitemos.
Dentro de los materiales tenemos el material médico no fungible. Dentro de estos está el envase plástico rotulado con los datos del paciente, el formato de solución, el formato de solicitud de investigación bacteriológica, que la vemos ahí, el formato grande que ahora se está manejando juntamente con los pequeños. El material médico fungible, tenemos nuestra sonda nasogástrica, que puede ser introducida por mares o por boca. Es para grafo antialérgico porque hay que hacer una fijación para poder continuar el procedimiento. Un par de guantes estériles. Nuestro equipo de protección personal es indispensable. Mandil, gorro, mascarilla, N95 o el equivalente, y los lentes protectores. Nuestra jeringa, que puede variar dependiendo de la edad del paciente, de 5, 10 o 20 centímetros, gasas, suero fisiológico o agua estéril como lubricante hidrosoluble. Una toallita o un campo quirúrgico no estéril que se le va a colocar debajo del mentón de nuestro paciente. Nuestro equipo de protección personal es muy importante porque al hacer un aspirado gástrico vamos a producir muchas veces una tos o vamos a producir hasta un vómito si es que se complica nuestro procedimiento. Entonces se corre riesgo de que se siga diseminando los bacilos de Koch del paciente y podamos estar expuestos a la contaminación. Por eso es que se considera bastante el EPP en estos procedimientos. Y como ya sabemos, nuestro EPP consta de estériles, el mandil, una mascarilla, el gorro, los lentes protectores y indispensable el lavado o la higiene de manos. Vamos a ir describiendo y recordando el procedimiento que lo tenemos todos bien en mente, ¿no? Primero, la preparación de nuestro paciente. Primero, verificamos que en la historia clínica tenga la indicación médica de la toma de muestra para BK en jugo gástrico. Identificamos a nuestro paciente correcto. Nos presentamos y brindamos información al padre y o tutor legal sobre el procedimiento y procedemos a evaluar a nuestro paciente. Su estado de conciencia, antecedentes importantes que hay que considerar, como uno de ellos, por ejemplo, que tenga riesgo de sangrado o haya ingresado el paciente por sangrados, permeabilidad de las fosas nasales, la edad, el peso, confirmar si tiene alguna alergia a los materiales que se va a utilizar, como el látex de la zona gástrica, y valoramos la mucosa bucal y los orificios nasales. Y aseguramos la privacidad del paciente. Muy importante, sobre todo si son niños más grandecitos, escolares o adolescentes, y en caso de que estén acompañados también del familiar, que siempre se debe de mantener la privacidad del paciente. Nuestra preparación de material, para recordar también, que debemos de contar con EPP, la zona nasogástrica elegida de acuerdo a la edad y peso de nuestro paciente, los guantes estériles, las jeringas, el paquete de gasas, el frasco que se debe donde se va a juntar la muestra, aspirar, y un apósito autoadhesivo o esparadrapo para fijar momentáneamente la zona. Para esto debemos elegir el calibre adecuado, comprobar la permeabilidad y verificar que nuestros materiales estén en buenas condiciones. Dentro de la ejecución del procedimiento, lo primordial que debemos de tener en cuenta para cualquier procedimiento que se realiza es la higienización de las manos, el lavado de manos, que debe ser correcto con los pasos que están ya reglamentados.
los 5 momentos que no debemos de olvidar, en qué momentos se deben hacer la higiene de las manos, como es en este caso, antes de tocar al paciente y antes de realizar el procedimiento aséptico o no aséptico. La colocación del EPP, todas las indicadas y las que estamos recortando, y colocar a nuestro paciente en una posición semipolar y ponerle un pequeño campo no estéril sobre su tórax. El procedimiento es primero con la medición de nuestra zona nasogástrica, que ya conocemos, que se toma desde el ápice de la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja, y del lóbulo de la oreja hacia la apófisis sigmoide, 1 centímetro debajo de esto. Determinamos también la cantidad necesaria a introducir mediante una seña o una marca con una cinta adhesiva o un marcador que nos va a indicar hasta dónde vamos a introducir la sonda de nuestro paciente. Enrollamos en la parte final de nuestra mano diestra, lubricamos la punta de la sondita con agua estéril y introducimos suavemente a través de la nariz hasta la medida indicada, marcada o señalada, observando en todo momento a nuestro paciente, la tolerancia al procedimiento y sus signos vitales. Si se encuentra alguna resistencia o el paciente presenta tos o disnea, debemos de retirar la sonda con suavidad para evitar que estos signos se hagan mucho más exacerbados. Se verificará nuevamente la ubicación de la sonda, se dejará marcada y se pondrá una pequeña fijación con el esparadrapo o un pegador y se empieza a aspirar suavemente con la jeringa elegida hasta que haya la aspiración de contenido gástrico, donde nos indica su posición correcta de la sonda. Utilizamos el estetoscopio a nivel de la región epigástrica, inyectando una mínima cantidad de aire para saber si se encuentra también correctamente introducida y con la medida adecuada. Fijamos, como les decía, con un pequeño esparadrapo entelérico hacia la nariz y ponemos todavía el tapón a la sondita para después hacer la extracción de aspirado gástrico, de residuo gástrico. Debemos tener en cuenta unas complicaciones que debemos estar atentas durante el procedimiento, como es la hemorragia nasal, el trauma de tejido de amígdalas, náuseas, las arcadas frecuentes, vómitos, aspiración, trauma de cuerdas bucales y el más grave, una perforación esofágica. Si nos damos con alguna de estas complicaciones, el retiro inmediato de la sonda nasogástrica, siempre recordando que es de forma lenta. El número de la muestra de BK siempre se debe de dar en los pacientes que están en hospitalización y debe ser en la mañana. Son las 5 o 6 de la mañana antes de que el paciente despierte. Lo adecuado de la colocación de la sonda nasogástrica debe ser en la noche, mientras el paciente esté descansando, antes de que empiece a descansar, y permanezca la sonda mientras el paciente descansa. Así, cuando vamos a recolectar la muestra, debe ser mientras el pacientito está dormido, no le causamos mayores alteraciones, no causamos que el paciente empiece a toser, a deglutir más saliva y se altera un poco. Y hay que movimientos peristálticos que ocasionan que el contenido gástrico se vaya movilizando y no podamos sacar de repente la muestra adecuada. Por eso ponemos que a las 5 de la mañana, sin despertar al paciente, en posición acostada, aspiramos el contenido gástrico con una jeringa a la cantidad de 5 a 10 mililitros. Depositamos el contenido gástrico en el frasco de BK, ya conocido,
se rotula y se sella inmediatamente. Si la muestra que obtenemos es menor a 5 mililitros, se puede realizar un lavado gástrico con cloruro de sodio al 0,9% para obtener el volumen deseado. Retiramos la sonda sin olvidarnos de ocluir la parte proximal para evitar una broncoaspiración. Seguimos controlando a nuestro paciente, sus funciones vitales, posibles signos de alarma. Verificamos en qué condiciones seguras y confortables estamos dejando a nuestro paciente. Retiramos el equipo y material utilizado. Hacemos la higiene de manos al término del procedimiento, al término de la exposición de fluidos, y se envía la muestra de aspirado gástrico con la orden médica al programa en una caja fría. No se puede enviar en la mano o a través o cubierta por un par de guantes o papel o bolsa. Esta muestra tiene que ser debidamente transportada del servicio donde se ha recolectado hacia el programa donde se juntan las muestras y se envían a su proceso. Y también tenemos que tener la consideración de que la muestra obtuvida solamente nos da un lapso de 4 horas para poder ser procesada. Ahora nos dan una salvedad que se puede conservar en una refrigeradora no más de 24 horas, pero para eso se debe tener un ambiente o una refrigeradora exclusivo solamente para muestras, la cual no se cuenta en los servicios, ¿no? Y por último es registrar nuestro procedimiento en las notas y lo que se ha podido encontrar, ¿no? El tipo de secreción que se ha encontrado, la cantidad y los procedimientos que se ha podido hacer durante este procedimiento. Esta es una lista de chequeo que también se tiene en la guía, que se va marcando todo lo que se ha ido realizando con el paciente antes, durante y después de la toma de muestra. Y si ha habido alguna observación o alguna complicación durante el procedimiento. Este es parte del personal de salud con algunos pacientitos del programa de control de tuberculosis del servicio de neumología, ¿no? Que se encuentra comprometido con estos pacientitos que necesitan mucho también del apoyo y comprensión de los mismos. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda o de repente algún comentario o alguna experiencia que puedan compartir. Muy bien, licenciada. Nos han llegado algunas preguntas. Por favor, bloquear el audio. El micrófono. Ya. ¿Ya me escucha mejor? ¿Sí? Ya. Nos han llegado algunas preguntas, licenciada. La primera es, ¿por qué la sonda nasogástrica se debe poner la noche anterior? Bien, la sonda nasogástrica debe ser puesta la noche anterior para no despertar al paciente a primera hora de la mañana y hacer de que él, al momento de despertar y hacer el procedimiento, en ese momento estamos haciendo de que el paciente empiece a salivar, empiece a toser y empiece a deglutir y también empiecen los movimientos peristálticos. Entonces, el contenido gástrico ya se va movilizando, se va evacuando. Entonces, al momento de hacer la aspiración, muchas veces no encontramos la cantidad suficiente de residuo gástrico.
Por eso es que se debe de poner la noche anterior la zona nasogástrica, dejarla fijada y en la mañana siguiente, a primera hora, mientras el pacientito aún está dormido, simplemente se va a aspirar el contenido gástrico sin causar mayor molestia al paciente. Bien, licenciada, pero no hay peligro que se retire la sonda, que el paciente se extraiga la sonda. Sí, sí, puede haber ese peligro, pero hay que fijarla adecuadamente. Y se va también educando no solamente al paciente, si es el caso, sino también al familiar o al tutor acompañante que pueda tener el paciente al lado. Bien, licenciada. El paciente debe estar siempre en ayunas para la toma de esta muestra. Sí, todo paciente que requiere una toma de muestra de aspirado gástrico para RK, para la vaciloscopía, debe estar siempre en ayunas de mínimo de 4 a 6 horas. Es el tiempo que podemos tener que se acumule residuo gástrico y podamos obtener una muestra adecuada. Muy bien, licenciada. ¿Por qué usted considera importante ese examen en el niño con sospecha de tuberculosis? Es muy importante porque en caso de pacientes que no puedan expectorar o no podamos conseguir una muestra adecuada con la tos, a veces vienen sintomáticos o sospechosos de tuberculosis y no pueden expectorar o no tienen tos y no movilizan secreciones. Pero durante el día o durante la noche, los pacientitos siempre están respirando y ahí también se salen los bacilos y estos son deglutidos a la vez. Entonces podemos encontrarlos en el residuo gástrico y es muy importante para confirmar la presencia de este bacilo y que pueda ser diagnosticado correctamente. Muy bien, licenciada. Por el momento no tenemos más preguntas, licenciada. Aquí pasamos a agradecerle, gracias por su participación, por compartir sus conocimientos y experiencia en bien del personal de enfermería y por ende de los niños que necesitan este procedimiento para un diagnóstico definitivo. Felicitaciones, muy buena exposición. Gracias nuevamente. Por favor, sus recomendaciones finales al personal que está conectado. Muchísimas gracias por compartir también estos conocimientos y lo más importante, ¿no? Considerar a nuestros niños parte de nosotros, ¿no? Que no es un paciente más, sino es como si fuese un pariente más para nosotros y realizar los procedimientos, lo que tengamos que hacer con nuestros pacientitos, pensando que pueden ser nuestros parientes, nuestros hijos, ¿no? Y darles una adecuada atención de calidad y calidez que pueda reflejar el profesionalismo de enfermería. Muchísimas gracias. Bien, licenciada. Agradecemos también a los participantes. Le recordamos que este y todos los temas que presentamos quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes. Los esperemos el lunes a la misma hora con otro tema interesante. Buenas tardes.